también empezar este proceso de compartir en nuestro seminario y de presentarnos también sus trabajos y sus comentarios muy importantes en torno a sus investigaciones, en este caso sobre los cuerpos de agua. Entonces, las sesiones que tenemos pensadas para el seminario consisten principalmente en que invitamos a una persona como ponente. En este caso, Paz nos va a estar presentando su trabajo colectivo y invitamos a otra persona como comentarista. Es importante comentarles nuevamente que la figura de comentarista no está pensada como una figura que tenga, digamos, la facultad, como en algunos espacios académicos, de evaluar o de partir desde un espacio o desde una iniciativa de competencia, ni de, digamos, evaluación, ni de confrontación, sino que el comentarista o la comentarista a quienes invitamos, justamente les invitamos porque sabemos que tienen una trayectoria muy interesante en torno al tema de quien presenta, y la idea justamente es que puedan comentar desde ese lugar y ampliar la discusión que proponga quien esté en la figura de ponente. Entonces, esto para que también lo tengan en cuenta como la dinámica que va a estar funcionando en el seminario, y esperemos también que podamos establecer un diálogo. Sabemos que hay muchas personas de distintas geografías, principalmente de América Latina, lo cual nos alegra un montón, porque creemos mucho en las redes latinoamericanas y son, digamos, redes que nos interesan muchísimo. Entonces, también les agradecemos mucho por encontrarse por acá. Para quienes están en el hemisferio norte, suerte con el calor. Para quienes están en el hemisferio sur, suerte con el frío. Entonces, bueno, vamos a estar aquí rondando distintos climas. Y vamos a empezar entonces con Paz, para ya darle la palabra. Me gustaría mucho presentarla. Paz justamente nace y crece frente a la mar Pacífica, entre los ríos Aconcagua y Elqui. Es artista y arquitecta de formación académica e investigadora de la cultura andina, sus tradiciones, oficios y comunidades como formas de recuperación de la memoria mestiza de Aguita, con la cual se identifica. En este momento Paz también se encuentra en México, entonces, bueno, va a ser muy importante, encontrarla por acá. Y bueno, Paz, te doy la palabra también para que puedas presentar. Y bueno, también si en ese momento, mientras Paz va presentando, quieren ir comentando en el chat, vamos a estar atentos también a este espacio. Y bueno, eso sería por ahora. Muchas gracias, Paz, y cuando quieras. Vale, gracias. Gracias, Bea, gracias, Remanso, por la invitación, hacerla pública, ¿no? Pero ya les agradecido por esta invitación bonita y el desafío de compartir en este espacio. Debo decir que igual estoy un poquito ahí nerviosa, ansiosa, entusiasmada, porque como es un espacio seminario, también decir anticipadamente que lo que quiero compartirles es desde el hacer, ¿no? Que mi investigación ronda en poner el cuerpo y cómo desde la práctica artística se investiga desde ahí. A ver, voy a tratar de compartir pantalla. Me dice que necesito permiso. Dame un segundito, te pongo como co-host. Vale. Entonces, Yo debe de dejarte Paz. Sí, gracias. A ver, me dice que no. Me dice que necesito permiso. No, no me está dejando. A ver.
Voy a intentar ahora de nuevo. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí va. ¿Se ve bien? Me dicen porque no les veo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Súper, gracias. Bueno, eso, quería como hacer ese señalamiento, ¿no? De que lo que quiero compartir hoy día es este caminar que ha sido desde la práctica artística, desbordada, podría decir, o la vida misma, y que no ha sido un camino solo individual, sino que también ha sido un camino colectivo, ¿no? Y parto con esta fotografía gráfico o mapa, poniendo el agua al centro, que es el tema de hoy, ¿no? Que nos convoca, y cómo arrojo estos conceptos para abrir. Primero comentar de que, claro, cuando hablamos de agua es también hablar de colectividad, es hablar de la comunidad o reconocernos en ese espíritu ecosistémico que es el agua. También es hablar de memoria, de identidad, entendiendo el agua como la portadora de memoria ancestral o yo diría como una de las portadoras de memoria más potentes, más poderosas. Y también la palabra cuidado, ya que el agua es sostenedora de la vida, de lo vivo, y que por tanto podría decirse que es el espíritu que sostiene los cuidados, ¿no? La posibilidad de la vida. Y al centro posiciono la idea de cuerpos, aguas, territorio, que es ya partiendo desde donde me posiciono, abrazando la noción de cuerpo-territorio, ¿no? Que es este concepto que viene desde el feminismo comunitario territorial, pero que desde este caminar he venido pensando desde las aguas, entonces cómo las aguas aparecen como un puente en estos ambos conceptos para poder leerse una misma, los cuerpos humanos, como estos cuerpos atravesados de las aguas, los territorios, pero también los otros cuerpos tales que humanos o no humanos. Entonces, como les decía, voy a compartir mi camino individual y el camino colectivo también. Y bueno, voy a partir desde mí, situándome también desde esta idea o noción de cuerpo-territorio. Me hace mucho sentido, resuena con mi práctica y mi búsqueda, como un intento para descolonizar, ¿no? Como decía Bea cuando me presentó, me identifico, me sitúo como una mujer, diaguita, mestiza, que también la palabra mestiza la utilizo como un lugar de enunciación que es más fácil, pero no es verdaderamente la palabra que me acomodaría más para nombrarme, y desde ahí traer el pensamiento aymara, que bueno, lo ha socializado Silvia Rivera Cusicanqui con la idea de lo cheje, o desde el mapudungún, que sería lo champurria, ¿no? Como esta reconocerse atravesada por esta contradicción, ¿no? De habitar esta dualidad o dicotomía de lo colonial que nos atraviesa, pero también de esa memoria indígena, que para mí es una memoria territorializada y particularmente desde la memoria del agua, ¿no? Del territorio. Entonces, hablando de la noción de cuerpo-territorio, quiero como contarles un poquito cómo he llegado a esa idea del agua y que, claro, viene desde el reconocimiento de mi cuerpo, ¿no? Acá les comparto este gesto o estas acciones que nombré como ejercicios para deconstruir la cultura del desarraigo, y que es habitar el espacio público también desde esa tensión, ¿no? Como entendiendo las ciudades que habitamos como ciudades coloniales con una herencia moderna, ¿no? De la proyección de la ciudad, y cómo también en su aparecer es una impronta colonial también puesta sobre la tierra, pero también es la carga de simbolismos que habitan la ciudad, como los monumentos, que en la mayoría de las plazas de toda Villa Yala vemos monumentos a ciertos héroes patrios como militares o incluso genocidas que constituyeron los estados-naciones, ¿no?
Entonces, este gesto fue más que alzarme a mí misma, era alzar la tierra y también desde esa tierra la memoria que ahí yace, ¿no? Y poner en tensión también lo que implica como un sujeto cuerpo femenino, tierra, ¿no? Ponerlo ahí en ese espacio donde habitan por lo general estos próceres y símbolos coloniales. Y si hablamos de ciudad también, este es otro búsqueda, ¿no? que a propósito de pensar la ciudad y desde cómo pensar la ciudad desde esa tensión de eso que subyace, de esa memoria que subyace, es también traer a las plantas como seres que también coexisten y aparecen en esas grietas, ¿no? Que cuando se fisura el cemento tienen una chance de poder aparecer, y en esa fertilidad del agua y la tierra que puede hacer brotar la semilla, ¿no? Entonces, estos fueron ejercicios que también en esta búsqueda en estas memoria un poco borrada desde la idea del mestizaje blanqueado chileno, como ciertos gestos en las prácticas espirituales que muchas veces las vinculamos a lo católico, pero en verdad tienen una memoria más antigua, ¿no? Entonces, la práctica de las animitas, de estos hitos donde fallece alguien, era un poco traer esto para ritualizar y agradecer la vida que traen las plantas por sobre estas grietas que se cuelan en la ciudad, ¿no? En la ciudad colonial. Entonces, bueno, este proyecto ha tenido como varias derivas y una de ellas es que terminó acá en una plataforma, red social Instagram, y que se llama Resiliencia Indómita, ¿no? Y que primero partí compartiendo yo algunos registros, estas mismas acciones de la animita, y después fue como orgánicamente compartiéndome gente sus registros, entonces se volvió como una especie de archivo colectivo donde aparecen estas plantas que se cuelan ahí entre medio de las grietas. Este otro ejercicio lo traigo acá porque es el primer gesto ya más literal en vínculo con el agua, y fue en parte de una invitación de una exposición colectiva en el CENTEX, siendo estudiante del Bellas Artes de Viña del Mar. Era el taller de escultura, y ahí la invitación era a hablar sobre regreso al mar, era la exposición colectiva, ¿no? Y desde ahí, la acción que realicé, porque más bien está situado como en acción, fue acercarme a la desembocadura de ríos que tienen una afectividad en mi vida, ¿no? Que era el estero Marga Marga, el río Elqui y el río Aconcagua. También fueron invitaciones colectivas, acompañaron familias, amistades, y fue idas a recolectar, que eran los vestigios de basuras que habían ahí, y traerlas a la sala, ¿no? Como exponer esa realidad, y que finalmente apareció con esta pregunta de con qué estamos alimentándonos nuestras aguas, ¿no? Poner como, traer un poco de la realidad en que estaban las desembocaduras de los cuerpos de agua a la sala. Con eso interpelar. Creo que no se ven ahí algunas imágenes. Bueno. Y acá, esta investigación que he llamado como diálogos territoriales, va en esta intención de salir a despertar esta memoria ancestral, este reconocimiento diaguita, y ahí quizá hacer un alcance con respecto a un paréntesis con respecto a lo diaguita, y es que el pueblo diaguita, para situarlo, es un pueblo que ha habitado y habita en los actuales territorios de Chile y Argentina, en los valles centrales y norte chico de Chile y en el noreste de Argentina, y en la realidad chilena, recién el 2006, es un pueblo que ha sido reconocido como un pueblo vivo. Entonces hay una pregunta ahí muy grande, ¿no? Que me atraviesa y que he podido compartir desde hace un tiempito, que soy parte de una red trasandina diaguita de mujeres y disidencias, que en un ratito les voy a compartir algún proyecto que he hecho en colaboración con ellas,
es poder, a través de estos ejercicios, entrar a un diálogo con el territorio para poder, a través de la memoria, despertar, ¿no? Despertar esa memoria a través de gestos del tejer y del contener, apelando a los oficios como el tejido y la cerámica, ¿no? Entonces, fueron ejercicios que, bueno, creo que no se alcanzaron a cargar bien aquí. Esto era más en relación al contener, entendiendo este gesto como primigenio, como la foto inicial que les compartía, de entender esta interconexión en la naturaleza, ¿no? Que si bien el oficio de la cerámica, por lo general son seres contenedores, ¿no? También entendiendo desde la visión andina, tanto el textil como la cerámica como sujetos que tienen agencia y que entran en relación también con nosotros. Aparece este gesto del contener, pero que salir a buscarlo en el territorio era como mi cuerpo en relación a verme contenida, ¿no? Y en ese estado de relación de ser contenida por otros cuerpos o evidenciar esa contención de otros cuerpos, ¿no? Y en el caso del textil, era la observación también de las mismas plantas o hebras que nos hablan de esa dimensión textil del territorio, cómo podía entrar en diálogo con ello, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo como, mientras sigo hablando, un pedacito de esto. Y que acá es un video que compila ciertas acciones que he seguido haciendo para poder dialogar con esos diversos territorios en este territorio ancestral de Aguita, para una manera de despertar ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje no humano, y qué pasa cuando entramos a dialogar con el río, con las rocas, con las plantas, con la tierra, que tiene esa memoria que quizás desde lo arqueológico, apelando al textil, no se ha perdido como esa huella histórica en el tiempo, y que no tenemos un vestigio arqueológico del textil porque el clima no lo permitió, pero sí hay mujeres que mantienen ciertas técnicas como el tejido de palo plantado, el telar de palo plantado, pero no hay una linealidad, ¿no? Entonces no sabemos cómo se vestían antiguamente les diaguitas, ¿no? Entonces, estos gestos es un poco cómo el territorio puede traer en ese lenguaje desde el cuerpo, entrar en diálogo con esos otros seres e interrelacionarme con ellos para despertar esa memoria, ¿no? Como esa pregunta. Bueno, era traerles un pedacito nada más de lo que vengo haciendo, porque me gustaría más que solo hablar de mí, traer esas otras colectividades que me han acompañado en este pensar con y desde las aguas, y que lo que les comparto va y vuelve, ¿no? A propósito del entendimiento andino del tiempo cíclico, como también incluso el pensamiento o el conocimiento va y viene, está, ¿no? Como que creo mucho en eso, de que de pronto emergen cosas en distintos lugares con distintas personas como manifestaciones de esa búsqueda. Entonces, bueno, quiero traer ese cauce colectivo, que me gusta nombrar como tejedoras de la resistencia invisible, también situándome o encontrando mucha afinidad en estas búsquedas con mujeres, ¿no? Con compañeras y con hermanas, que he compartido distintos colectivos. Entonces, bueno, traje algunas acciones. Esta acción, bueno, contexto del 2019, que ocurre el estallido social en Chile, en octubre, emergen muchas luchas, ¿no? Muchas denuncias, y sobre eso, y que veníamos ahí con algunas compañeras, eran el tema del extractivismo y la violencia colonial, ¿no? En los cuerpos de las mujeres. Entonces, cuando pasa esta crisis, el tema del agua también, poniendo en contexto de que Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas, hacemos una serie de acciones rituales para intencionar y llamar a esos espíritus de la tierra, del agua o de la semilla en el espacio urbano, ¿no? Como también trayendo en tensión nuevamente lo que les contaba antes. Entonces, esta acción fue en conmemoración del primer año del asesinato de Camilo Catrillanca, y que Camilo Catrillanca es un huaychafe, un guerrero mapuche,
y que además de traer la memoria de él, era traer la memoria de distintos defensores y defensoras de los territorios y las aguas que han sido asesinados, ¿no? Como Berta Cáceres, por ejemplo. Entonces, bueno, acá aparece nuevamente la hebra roja, que como esta foto del medio, aparece como un símbolo también para simbolizar la sangre, pero que también territorialmente en Abya Yala me he encontrado que en varios lugares el rojo, la hebra roja, nos habla de un símbolo de protección también, ¿no? Que habla de la vida. Otra acción en conjunto con la colectiva Tejernos y Atávica, que también era los colectivos que estaban en la acción de antes, también en el contexto del estallido social en Chile, otra tejedora de la resistencia invisible, Paz Marín, amiga artista también, nos invita a Santiago a ser parte en verdad de una acción colectiva por las aguas, como un tema muy importante denunciar dentro de todo el contexto de movilización. Y la intención no era solamente llevar el contexto político, sino que también hacer una acción ritual. De hecho, la acción colectiva se abre con una rogativa hecha por unas hermanas Diaguita, que es Palinay y Caro, que hoy día son parte del colectivo. Yo las conocí en ese momento sin conocerlas, ahora son personas muy queridas para mí. Y hicimos esta acción de caminar y ir trenzando las aguas, ¿no? Llevando las aguas y llevándolo esto como ofrenda al río Mapocho, ¿no? En un gesto de acción colectiva también, ¿no? De este espíritu colectivo del agua y de esta intención. Iban bailes chinos también acompañando como la procesión hasta el río. Y de algunas compañeras que también se repiten, la colectiva Tejernos, como aquí entrando como en la acción de qué es lo que hacemos como colectiva. Bueno, esta acción, o sea, el colectivo surge a partir de este lienzo que muta en el tiempo, el mismo lienzo de que dice Somos la Tierra Defendiéndose, después muta a esta mapa, cartografía textil, y que surge como un taller también desde esta intención ritual por el territorio, guiado por María José, en un contexto de un encuentro territorial por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, que es parte del Valle de Aconcagua. Y lo particular de ese encuentro es que es en la Cuesta La Dormida, cuando comuneros de la Cuesta La Dormida estaban en toma de una de las torres de alta tensión que estaban queriendo construir en ese momento, y que por suerte ahora salió bien, de hecho, como el tema legal, que quedaron absueltos de los cargos que la empresa les había arrojado. Es una muy buena noticia, y que en ese momento surge este lienzo en apoyo a la toma de la antena de los comuneros, pero también en el contexto de movilización del territorio. La foto de acá arriba también fue un lienzo, o sea, activamos el poner estas letras para salir a marchar en contra de la termoeléctrica de Los Rulos, que la querían instalar en el valle y que también en buena hora no se construyó gracias a la movilización del territorio, ¿no? Y después surge esta pregunta de enunciar el territorio, entonces se forma la idea de generar este mapa, y un mapa que, como ven acá arriba, está pintado con tierras, y que son tierras propias del territorio, ¿no? Y ahí nos hacíamos la pregunta de cómo poner en valor a través del mapa las virtudes del territorio, por lo cual lo amamos y lo defendemos, a través del lenguaje que fuera propio del territorio, y por eso aparecen las tierras como un lenguaje propio, ¿no? Con su color, con sus texturas y sus formas. Entonces, desde este colectivo, varias de las compañeras nos repetimos, y bueno, generamos un proyecto aparte que se llamó la Red Colaborativa de la Lana. Y por otro lado estaban otras compañeras que medio que se repetían ahí con una investigación en torno al uso de las tierras, y finalmente nos juntamos para generar esta colectiva que nos llamamos A Una Tierra Diversa. Somos 8 mujeres del Valle de la Aconcagua, y que, bueno, estas son imágenes de uno de los últimos proyectos que realizamos y que compilan un poco esta intención de poner en valor el patrimonio biocultural y la virtud del territorio a través de sus propios materiales, ¿no? Como la tierra con sus colores, el textil, la arquitectura, la cerámica, pero como también
que es la pregunta que pusimos al centro, de qué pasa cuando ponemos el agua y la tierra al centro, es cuestionarnos, que hemos venido reflexionando juntas, de cómo, si es que hay una afectación en el río Aconcagua en este caso, por ejemplo, merman la posibilidad de que haya agua, por tanto, es difícil tener animales, y si es que no hay animales no podemos acceder a la lana, y se rompe como toda esta cadena beneficiosa, creativa, que nos permite crear oficios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también a través del oficio visibilizar esa tensión que hay en el territorio por distintas cosas, ¿no? Como por proyectos extractivistas, por cambio climático, etcétera? Y que, bueno, trabajamos con esa pregunta, ¿qué pasa cuando ponemos el agua y la tierra al centro? Trabajamos en los distintos oficios en vínculo con el uso de las tierras del territorio, y que, bueno, hicimos por la pregunta también en torno a los cuerpos y la identidad territorial, es que el río era muy importante, ¿no? El río Aconcagua, entonces hicimos 2 acciones rituales, una en la naciente del río Aconcagua, que es esta imagen, ahí junto al glaciar El Juncal, que de hecho realizamos esta acción y después, quienes quizás me escuchan de Chile pudiesen saber la noticia de también la entrada de la minera Nutrexpa, que también por suerte de la movilización de compañeros y compañeras no logró concretar la prospección minera que querían realizar ahí, junto al glaciar. Sí está ahí en una amenaza, ¿no? Como que si bien no está concreto, como que es una amenaza como ahí, vigilante. Entonces, bueno, hicimos esto antes de que pasara, intencionando también y poniendo nuestra intención sobre la importancia de la naciente del río que alimenta toda la cuenca, ¿no? También un río que tiene muchas afectaciones a lo largo de su cuenca, es un río que tenía un caudal muy grande y que a lo largo, entre robo, por sobre todo de monocultivo de paltas o aguacates, como le llaman acá, ahí vemos en una imagen también, bueno, hay una termoeléctrica, acá vemos la refinería de NAP, refinería de petróleo, que está junto a la desembocadura del río, y la expansión inmobiliaria, ¿no? Como que son afectaciones que vemos a lo largo del río. Entonces hicimos estas acciones como una ofrenda e intención para que el río siga, entrar en diálogo con él y que el río siga su cauce, ¿no? Entonces, bueno, estas acciones, hay algunas imágenes del río y del Juncal, del glaciar. Estas acciones las terminó o concluyó este proceso en esta exposición en el Centro Cultural de Quilpué, en donde llevamos las distintas experimentaciones que realizamos con los oficios, pero que a través de ello podíamos hablar de esto que les comentaba, ¿no? Como de la afectación en torno al río y qué pasa cuando el río está amenazado con esos oficios, ¿no? Y también, por sobre todo, poner el valor, la identidad de la cuenca. Y también para nosotras nos es importante poner voces de compañeros y compañeras, porque varias del colectivo estamos somos parte de una coordinadora socioambiental, que se llama Consejo Territorial de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuela. Hicimos un mapa donde también a través de link de audio invitamos a compañeros y compañeras a que hablaran de las afectaciones del río, pero también de acciones de defensa y cuidado, ¿no? Y desde lo concreto, aquí que hay una fotito, en la inauguración invitamos a la gente a que pudiese acompañarnos en esta intención que hicimos en las acciones, para soplar juntos con estos objetos cerámicos que realizamos 111 rocas sonoras de cerámica como un principio de botella, y que también creamos pensando en cómo el río y el diálogo con las piedras generan un sonido y eso llama al agua, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito de Una Tierra Diversa y esa colectividad que me acompaña. No sé cómo voy con el tiempo. Vamos bien. Y ya por último quería compartirles Bitácora de Aguas, que es un proyecto que me acompaña hace 10 años y que para mí es un espacio necesario, vital,
para poder pensar en este tiempo de crisis cómo crear comunidades creativas de afecto y pensar desde la acción creativa lo que sí queremos, o pensar en gestos de transformación, de reparación y de sanación, ¿no? Entonces, ahora justo estoy acá haciendo un posgrado y primera vez luego de estos 10 años que ha sido como una invitación a remirar y teorizar un poco desde lo que se ha ido construyendo en el hacer, ¿no? Y en el compartir, por sobre todo. Entonces, bueno, Bitácora de Aguas, como lo dice su nombre, es que las aguas están al centro, ¿no? Como una guía para pensar, sentir y crear. Y tengo 3 ejes de acción o ejes epistemológicos, que serían las prácticas situadas desde los cuerpos, aguas, territorios, las prácticas de arte colaborativo, relacional, político y afectivo, y desde la mirada de los feminismos del sur. También algo que he podido reflexionar en este mirar, como en esta retrospectiva, es este diagrama que les comparto acá, cómo el agua que atraviesa, como agua, río, sangre o savia, en el caso de las plantas, ¿no? Se pone al centro y desde ahí podemos pensar distintas escalas de formas de habitar, ¿no? Distintas territorialidades que están tejidas por el agua, ¿no? Entonces, vemos como el agua al centro, a través de la memoria, podemos pensar en los linajes, en esa ancestralidad o lo que heredamos, luego situarnos en la noción de cuerpo, agua, territorio, ¿no? En esta corporalidad que habitamos, luego en el territorio colectivo, en este cuerpo colectivo que somos cuando somos parte de una comunidad específica, y después ya el cuerpo, territorio, comunidad más amplio, y después ya el territorio agua ecosistémico, ¿no? Y cómo podemos entender esas distintas escalas atravesadas por el agua, entendiéndola como esa ancestra común que nos hermana, que nos teje y que nos vincula. Entonces, pensar en el agua para mí como herramienta material y que también me vincula a la memoria, a los cuidados, que eran los conceptos que les traía al inicio. El textil ha sido clave, ¿no? Desde lo que les compartía en esta búsqueda personal, pero también colectiva, ha sido el textil que también, entendiéndolo como un ser textil, ¿no? La posibilidad de gestar vida desde los Andes, podemos en su ser hebra, además de las metáforas bondadosas de vernos en red y sabernos en esta interrelación, también el bordado como un gesto de reparación, de sanación, como de surcir lo que se rompe, ¿no? Entonces, esta fue una invitación que se llamó, una invitación abierta a abordar los uteromatrices, que era esta imagen del útero, y que viene en relación, que se me olvidó contarles, que Bitácora de Agua surge a partir de este fanzine, que es un fanzine, un cuadernillo muy chiquito sobre el ciclo menstrual, y que es el preguntarse por las aguas del cuerpo, ¿no? Y cómo la menstruación nos evidencia ese ser naturaleza, ese ser cíclico, ¿no? Nos recuerda esa ciclicidad que somos, que nos atraviesa. Entonces, bueno, esta fue como la primera activación abierta, que después de estar bordando fue llegar a esta otra acción que se llamó A Tejer una Red, en donde fue convocar a quienes bordaron las uteromatrices, poder encontrarnos para hacer esta manta, y que simbolizara la manta también la metáfora de la red, la necesidad de acuerparnos, entendiéndonos también en este sistema estructural de violencia patriarcal colonial, la necesidad de vernos juntas, juntes, ¿no? Entonces, bueno, estas son imágenes del como cierre de la manta, inauguración, y que después justo sucede que viene el 2019 con el estallido social, y esta manta, que ya desde el taller de inauguración se invitó a que cada quien pusiera una palabra como una ofrenda para esta metáfora de lo colectivo, aparece como un dispositivo, un artefacto que nos permite encontrarnos para vernos y para escucharnos en todo esto que estaba pasando muy abrumador de violencia que había en las calles, y que había una incertidumbre muy grande, ¿no? Mucha ansiedad. Entonces la manta fue un espacio muy amoroso para encontrarnos y poder conversar de lo que nos pasaba.
Y después vino la pandemia, entonces en la pandemia fue la pregunta de cómo seguir haciendo comunidad o red a la distancia, sin vernos, sin poder tocarnos. Y aparece esta invitación que era apelar a lo sonoro, también trayendo que de manera individual, el 2019 para mí fue muy importante en el verano, fui a Bolivia por esta pregunta sobre lo andino y a tomar un curso con el colectivo Cheje, donde está Silvia Rivera Cusicanqui, y ahí en particular estuve en el grupo de estudio del agua y de cuerpo y textil. Entonces, bueno, desde ahí surge como una conexión, como una reafirmación más bien del camino con el agua, ¿no? Y desde ahí empiezo a grabar paisajes sonoros que luego nutren estos audioviajes, que son 3 viajes que apelan a también estas escalas de habitabilidad, que es el agua del cuerpo, el agua o el territorio del refugio en ese lugar de pandemia que estábamos, y en el territorio trama de sabernos ecosistémicamente en red, ¿no? Entonces, bueno, estos son resultados de bordados que quienes participaron fueron los resultados de escuchar esos viajes, dejarse guiar y hacer aparecer esos bordaditos. Entonces, el bordado aparece como una herramienta muy fértil, que lo he usado para distintas activaciones, y estas son acciones de fotobordado. Voy a hablar como un poco en paralelo de esta y esta porque tienen un mismo gesto, y que tiene esta intención del bordar para reparar la memoria. En este caso es para abordar la memoria de las ancestras defensoras de los territorios y las aguas que han sido asesinadas por defender, y en este otra invitación es para hacerlo con las infancias palestinas. Ambos gestos son invitaciones abiertas que llamo resonancias de subir información o subir el material abierto a la red e invitar, como dice acá el afiche, para que quien quiera, quien resuene con esto, pueda activar el círculo de bordado en el espacio público, poner un altar, una intención y visibilizar a quienes estamos bordando, ¿no? Y el por qué. Acá estas fotitos son las más recientes, fue en el encuentro de arte zapatista, Rebel and Rebel, que junté ambas acciones, ¿no? Llevé tanto a las ancestras como a las infancias palestinas. Bueno, también, aunque no es directamente el agua, como hablando de memoria, sí me era importante traerles, también a propósito del contexto político. Esta invitación, que es un lienzo textil también, está pintado con barro también del territorio de la Concagua, fue una acción conjunta con el colectivo Frecuencia Terrícola, que es un podcast de unas amigas, el Centro Cultural Antunehuen, Valle Sagrado del Mapocho y Colectiva Tejernos. Y fue una acción que surge para intervenir el 12 de octubre en la marcha convocada por los pueblos de la Asamblea de Pueblos ahí del Valle Aconcagua, y intervenir la plaza, que, bueno, estas fotos son de ese día, la plaza que hoy día se reivindica como Plaza de los Pueblos, donde se encontraron vestigios de la memoria dieguita Concagua abajo, y que, claro, al centro de la plaza está O'Higgins, ¿no? También dentro de estas figuras que ocupan el espacio público, ¿no? Muy coloniales. Entonces, la invitación fue a responder desde el pintar con tierra, como lo están haciendo acá, a responder esta pregunta, pero también a generar respuestas de archivos sonoros, que ahí Frecuencia Terrícola como podcast ha ido generando ese archivo, y por ahí también hay un compilado que está en Spotify. Bueno, y fueron distintas, se ha activado luego en otros lugares, como estas son fotos en colaboración con Valle Sagrado del Mapocho, y que fue llevar el lienzo también a ciertos lugares en Santiago, en el Valle de Mapocho, como Plaza de Armas, la Catedral, acá está justo frente a Pedro de Valdivia, ¿no? Que es como el colono que llegó al territorio de Chile. Entonces, levantar este gesto para hablar sobre eso que no vemos, que es hablar de memoria, pero también es hablar de aguas y de todo el ecosistema que habita por bajo las ciudades coloniales que habitamos, ¿no? Entonces, voy a otra colaboración. Esto
Estas hebras son las mismas de la acción que hicimos en el Mapocho, entonces estas hebras luego se fueron al río, a la Ligua, que ahí lo activó la red Acuerpadas de la Ligua con la amiga Ita. Y bueno, fue una colaboración de poder activar los audioviajes pensando en el río Ligua, que ha sido robado, ¿no? Ahí justo se dio que para la activación que llevaron las lienzas, las hebras y la intención a la huella del río es que había un poco de agüitas, ¿no? Pero es muy raro. Y como tristemente ir al río Ligua es ver una herida abierta, es ver una cicatriz enorme en el territorio donde no hay agua, ¿no? Donde superficialmente no corre el río, pero también hemos tenido conversaciones bien bonitas con la Ita, de pensar que el espíritu del río está ahí, ¿no? Y también, aunque no lo veamos, hay un montón de cosas que pasan bajo, ¿no? Bajo la tierra, y que el espíritu del río está ahí, por tanto también llevar y activar, ella sigue activando estas hebras con el río Ligua era importante. Y acá tomo lo de la red trasandina diaguita, y la red trasandina diaguita es el espacio que me ha cobijado desde el 2021, y acá he podido colaborar con ellas para poder pensar desde las prácticas artísticas en este borramiento de memoria, ¿no? De los Estados-naciones o del relato oficial, como les decía en Chile, que recién en el 2006 está reconocido como un pueblo vivo. Entonces, esta fue una invitación a conectar, y también desde un como viaje o meditación guiada, a conectar con las aguas del cuerpo, preguntándose por esa memoria que nos habita, y también a preguntarnos por las aguas de los territorios. Entonces, bueno, como resultado de esto, además de sus dibujos, que traigo algunos acá, que eran los dibujos de sus vasijas matrices, como contenedora de las aguas y de las memorias de sus cuerpos, fue generar un tejido audiovisual, como una especie de, sí, edición de video, donde se teje tanto el relato de cada una, sus dibujos, imágenes del territorio, e incluso también algunas acciones que les compartí al inicio, no de mí poniendo el rostro, sino más bien mi cuerpo, para hablar de esa búsqueda de la memoria en el territorio, ¿no? Y este es otro proceso que llevamos de colaboración con la red, que para mí ha sido como una escala, o sea, hablar del cuerpo de cada una, la memoria de las aguas de los territorios, y en este proceso que llevamos, que se llama Mapa Textil Transhumante, es una cartografía del territorio que, bueno, yo acá les comparto un poquito. También me gustaría decir públicamente que me siento muy agradecida de ser parte de la red y de poder compartir, ¿no? Compartir y colaborar y entregar lo que puedo hacer como para revitalizar y pensarnos juntas, ¿no? Y pensarnos juntas desde las aguas, porque ha sido un trabajo profundo de revitalizar esa espiritualidad y ese diálogo con las aguas, entendiendo la importancia vital de ella, pero también el estado crítico que existe en los valles, ¿no? Entonces, nuevamente aquí el apelar al textil era hacer un gesto de reparación del territorio y de esa violencia que existe sobre todo en los cuerpos de agua, ¿no? Entonces yo aquí traje una cita textual de una hermana que dice: es un acto de memoria por los ríos que no están, por los que han sido robados, por los que han sido contaminados, bordar sus nombres para no olvidarlos, para revitalizar su memoria y ser contenida en este ser textil que les da vida caminando por los territorios, ¿no? Y que este ser textil caminó durante un año por los distintos valles del actual territorio llamado Chile, y con una metodología también colectiva de ir recibiendo este ser que le llamamos guagua textil, y en ese andar también despertando la memoria y acompañándose por distintas rogativas por las aguas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proceso bien profundo, entendiendo también el agua como este espíritu transfronterizo que no entiende de fronteras ni patrias, ¿no? Que
como dice ahí, un mapa para romper los mapas, que no entiende de fronteras, un mapa que entiende de hermanaciones. Y ahí hay una foto de la dimensión del mapa en el tercer encuentro trasandino, cuando cruza la cordillera y se encuentra con las hermanas de Argentina, y que bueno, está en un proceso ahora, está durmiendo el mapa, como es un proceso colectivo, tiene sus tiempos, sus formas y un aprendizaje eterno, creo. Siempre nos enseña y nos vamos aprendiendo a ser colectividad y ser comunidad, ¿no? Y con todo el desafío que eso implica. Y ya lo último que les voy a compartir, perdón que sea tan largo esto, es sobre las cartografías sensibles. Esto lo voy a decir más rapidito para no tomarme más tiempo, ¿no? Pero el venir a México, el estar acá, fue también esa pregunta de pensar cómo están los cuerpos de agua acá. Entonces, bueno, me vine con mi compañero y que él es parte de Cerro Press. Entonces, colaborativamente entre Bitácora de Agua y Cerro Press pensamos en esta acción, invitación, que, bueno, esa es la acción que realizamos como una invitación de qué pasa cuando ponemos el cuerpo junto a los cuerpos de agua y dialogamos con ellos, ¿no? Y vemos la realidad en que están, qué nos atraviesa y nos pasa. Entonces era pensar en las cartografías no desde lo literal de un mapa, sino más bien era como pensar en la cartografía como una forma de representación sensible, era apelando a los otros sentidos que no sea solo la vista, ¿no? Entonces, apelar a la escucha, al tacto, al olfato, y desde ahí hacer un registro colectivo, que aquí hay fotitos de la experiencia gráfica del resultado del río Toyac en Oaxaca, diagramado, impreso por Cerro Press, y acá una fotito de esta misma activación junto al río Tijuana en colaboración con la comunidad Catrileo Carrión, y que estamos en proceso, estas son como unas maquetas, estamos en proceso de diagramación colectiva, para poder sacar el resultado de quienes participamos y estuvimos ahí dialogando con ese territorio, y que hoy día también hablando con Manu, me comentaba que justo este territorio que fue la playa, cuando caminamos para acercarnos al río, hoy con todas las políticas de Trump no está de acceso público, ¿no? Entonces también nos es importante como el poder formalizar eso para poder hablar de eso, ¿no? De ese espacio que ya no hay un acceso libre. Y acá, bueno, otras imágenes de otras activaciones que hemos hecho ya en Jalapa, acá en Veracruz, en colaboración con Agua Pasa por Mi Casa y Guardianes del Agua, que ellos ya hacen caminatas en torno a los cuerpos de agua y están haciendo un trabajo bien importante de caminar por los cuerpos de agua y hacer un levantamiento. Entonces, hemos colaborado como con aportar con la metodología, y que ya para cerrar, decirles que a propósito de esto, de las cartografías sensibles, y en diciembre del año pasado, solsticio de verano del sur, se cumplieron 10 años de Bitácora de Agua, y para celebrar se abrió una invitación a compartir la metodología para que distintas personas activaran el caminar o hicieran las resonancias en sus territorios para caminar y ver cómo están esos cuerpos de agua y dialogar con ellos. Entonces, bueno, fue una sorpresa que se inscribieron 266 personas, bueno, 268, de 13 países, y bueno, ese es un mapa que está en un mapa digital donde están mapeados todos los cuerpos de agua, y esto está como pasando ahora, y como era tantas personas hubo que modificar como la metodología, y apostamos a crear otro espacio o plataforma en red que se llama Cuerpos de Agua en Red, y que estamos en ese proceso también viendo, intuyendo cómo llevar esta red, pero también desde la confianza de cómo los cuerpos de agua nos unen, ¿no? Y cómo somos tantas personas movilizadas en volver a dialogar con ellos, y también con la urgencia, ¿no? Atravesados por la urgencia, por el dolor de ver la realidad de los cuerpos de agua y las amenazas que existen, ¿no? En torno a ellos. Entonces, bueno, aquí este era como un texto que se los voy a mandar, porque para no alargarme más, que era un textito también que cerraba, también es un compilado que se llama Llamamiento para las Aguas, y que se lo compartí a Bea para que se los mande, y que es un textito que compila muchas intenciones de este devenir colectivo, y que se ha leído y se ha intencionado en torno a los cuerpos de agua, ¿no? Eso.
y dejar ahí mi contacto y mi agradecimiento, y espero que se haya entendido, porque sí me fue largo y denso este tejido para compartirles. Así que bueno, dejo de compartir y voy a tomar agua. Ay, Paz, muchas gracias por presentarnos todo el trabajo, que yo sé que es todo un reto también presentar todo el trabajo y todo el recorrido que has tenido, y gracias por hacer el ejercicio de sintetizarlo y presentarlo, porque yo creo que lo que nos presentaste, como que hay muchas reflexiones en torno a, particularmente lo pienso con la pregunta del seminario, que es justo cómo nuestras relaciones con lo más que humano, en este caso con los cuerpos de agua, pero con otros aspectos de lo más que humano que nos comentaste, justo nos permiten entender las marcas capitalistas, coloniales, patriarcales y especistas que hay en distintos territorios, ¿no? Y creo que también ese transitar que has hecho colectivo nos permite verlo en distintos elementos, con distintas materialidades y territorios, y me parece muy importante, y te agradezco muchísimo por presentarlo. Para quienes están en Jalapa, justo acá tengo el número que presentó Paz, ojalá lo vuelvan a reimprimir y lo podamos tener un poco más. Pero bueno, pues muchas gracias. Y también para quienes están viendo, si les van surgiendo ideas o comentarios, también recuerden que está el chat y por ahí también se pueden empezar a compartir algunas ideas que nosotros vamos a ir recuperando, aunque no participen quienes asisten. Y bueno, justo para continuar, ahora la idea es, bueno, le pedimos a Gaby que hiciera un comentario como de resonancia o de afectación a esto que nos presentó Paz, conociéndoles y sabiendo que tienen un montón de diálogos en común por los temas que trabajan. Entonces, para presentarles un poco a Gabriela Núñez, que también está en Santiago de Chile. Es investigadora, docente, artista sonora y tesista del Magíster de Estéticas Americanas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en los recientes años ha participado en diferentes actividades dentro del campo artístico nacional chileno e internacional a partir de ponencias, publicaciones, performances grupales e individuales. Y bueno, nos da mucho gusto también que estés acá, Gaby. Muchas gracias por aceptar. Gaby también es una gran amiga de Remanso, y nos da mucho gusto que hayas hecho eco, y bueno, te damos la palabra. Gracias. Hola a todos. Antes que empiece a hablar, me encantaría que pudieran escribir en el chat de dónde nos están mirando. De puro chusmeta que soy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder participar en esta instancia, de resonar con todos ustedes que nos están mirando desde tantos lugares. Acá nos han escrito de Ecuador, alcancé a ver de Puebla, Bogotá, Jalapa, Ciudad de México, bueno, de tantos lugares, y eso hay que usar las tecnologías para eso, y hay que hackearlas también. Así que tengo acá un breve comentario de todo lo que yo siento que no voy a poder abarcar en los minutos que tengo el trabajo de Paz, porque es amplísimo, y además creo que nos genera una invitación para que todos nosotros podamos generar colectividades, podamos juntarnos con otros, podamos generar una defensa, cuidado, y también muchos que aquí son artistas, por ejemplo, generar un artivismo a partir de prácticas artísticas. Así que nada, creo que todo lo que nos ha mostrado Paz sirve para no quedarse atascado, para no quedarse frente a la compu solamente, sino que hacer algo más, y frente a tantas injusticias que vemos diariamente, poder
tomar el lápiz, poder tomar el lienzo, poder tomar tantas herramientas que podemos tener actualmente para generar algún cambio social. Bueno, yo tengo algunas imágenes que no sé, Bea, si las puedes proyectar. Sí, ahí las voy a proyectar, Chava, Dale, que estén los dale, bueno. controles. Aprovecho esta pausa Bueno. solo para decir para quienes están en YouTube, no tenemos buena circulación de la imagen, pero igualmente estamos grabando para tener un respaldo, entonces no se preocupen. Buenísimo, buenísimo. Bueno, traje algunas imágenes para resonar con lo que Paz contaba. También no les vengo a traer una ponencia académica porque siento que el espacio no es eso. Por supuesto que sí hay una densidad en el pensamiento, pero no es una densidad de la crítica que no pienso dar y que no es el espacio que también nos convoca. Es algo muy personal también y quería mostrarles un poco desde dónde vengo como investigadora, como persona que crea a través de las palabras y a través de los sonidos, el ver y el poder dialogar con un trabajo como el de Paz. Y particularmente tengo un comentario sobre varias de sus imágenes, pero en particular también hay un video que está en YouTube que ahí podría Paz tal vez como compartirnos ahí en el chat, para encauzar y despertar la memoria de las aguas. Es un trabajo que tiene en donde ella dialoga con mujeres que viven en la cuarta región de este país, de Chile, y con las problemáticas que tienen en torno a los ríos, o lo que queda de algunos ríos que pasaban caudalosos en algún momento y ahora son hilos de agua. Bueno, parto entonces, y ahí estas imágenes me van a ir acompañando. Para empezar, gracias Paz y gracias Remanso por abrir una grieta en esta superficie endurecida de las experiencias que nos relatas, tú, los habitantes de estos territorios, la gente que te acompaña, Paz, en estas acciones de arte, en estas acciones colectivas, por otorgarle al arte su potencia de cuidado, de escucha, de gesto comprometido. Lo que he visto y lo que he sentido con las imágenes que tú nos presentas, que ahí también nos compartió Paz su video, me ha removido muchas capas, y no solo en lo intelectual también, o lo sensible, sino en eso otro, en eso difícil de nombrar, donde el cuerpo se reconoce afectado, y la conciencia se alinea con memorias antiguas, con heridas que nos preceden, como personas que tenemos ancestros, ancestras, ancestres. Les cuento que personalmente yo nací en el Hospital San José, al otro lado del Mapocho. Aquí les estoy presentando una imagen de 1540, la ciudad de Santiago fue fundada en 1541, y yo nací del otro lado. O sea, ahí dice ahí La Cañada, y yo nací del otro lado, que es La Chimba, que es un área, que el nombre proviene del quechua, que es del otro lado del río, y donde están presentes ahí ciertas comunas como Independencia, Recoleta, que son de las que yo provengo. Si podemos avanzar en la siguiente. Bueno, y en el momento en que esta parte de la ciudad fue fundada, muchos espacios religiosos como conventos, monasterios empezaron a erigirse, con el gran inconveniente que muchas, vamos a decir, hordas mapuches empezaban a quemar estos lugares, caían la ciudad, volvían a tener que rearmarse, la gente escapaba, volvían a quemarse, y así. Los primeros años Santiago fue quemado múltiples veces, y muchos de estos espacios que les estoy mostrando acá, que es un grabado del siglo XVI, pertenecían a estos lugares monásticos, ¿no? Y les presento esto porque más o menos así es como se veía esa zona.
Paz trabaja mucho con espacios de la cuarta y la quinta región porque vivió en esos lugares y siempre se estuvo moviendo en esos lugares. Y lo más lindo de todo esto es que muchas personas, estamos unidas a muchas personas, y eso es lo hermoso de trabajar con los cuerpos de agua, que ambos trabajamos con eso, es que tenemos muchos amigues en común que no sabíamos hasta que nos convocaron acá, Bea y Chava, nos convocaron, nos dijeron, chicas, conózcanse, trabajen y todo. Tenemos muchos amigos en común y casi todos son de esa cuarta y quinta región. Así que eso es muy lindo. Todavía le da como un tema de resonar aún más potentemente. Y esta zona, por ejemplo, que es el Valle de Santiago, bueno, la zona central de Chile tiene muchos valles que están básicamente de un lado una cordillera, del otro lado otra cordillera, y lo cruzan, vamos a decir, ríos, lagos, bosques, campos. Y hay una parte en el centro de Santiago que tiene una iglesia muy antigua, se llama Iglesia de San Francisco de los franciscanos, que en algún momento encauzaron el río Mapocho, que en algún momento lo nombró Paz, para poder alimentar todas las siembras que tenían estos franciscanos. Entonces, este tema del encauzar, del robo de las aguas, el de dejar ciertas zonas con agua o no, es de hace muchísimos años, antes de que se formara el Estado-Nación de Chile, y eso es algo que ha pasado en toda esta Latinoamérica, básicamente. Y les cuento que yo, bueno, nací en un hospital, que ya se los voy a mostrar por ahí, no sé si podemos avanzar ahí. Ahí quiero mostrarles un poquito. Si está por ahí, chao. Bueno, ahí hay también un grabado que nos muestra parte de la ciudad de Santiago, y ahí siempre dividido por este río Mapocho, que es un río que por momentos en el verano corre un hilito de agua, y en el invierno, perdón, ahí los vecinos tienen dos perritas, y en el invierno muchas veces ha ocurrido que se desborda por las lluvias y por este encauce que está entubado por ciertas zonas donde el río básicamente quiere fluir libremente. Les cuento que, bueno, nací en esa parte del Mapocho, en la otra parte de Santiago, que se empezó a configurar por ahí antes de la colonia, con algunas asentamientos picunches, con algunos asentamientos también del mundo inca, donde hacían trueque económico. Esa zona era muy, muy vívida, y siempre sentí una especie de orfandad. Si bien me encanta el lugar donde nací, me gustan estos barrios antiguos donde están las casas hechas de adobe, de barro, sentí una suerte de orfandad por una desconexión de la tierra, con los ríos que a veces parecían que no eran ríos, con ríos que estaban fétidos muchas veces, con el agua que no corría, sino que se contenía y se desperdiciaba. Crecer en una ciudad fue crecer en la sequedad simbólica de no saber de dónde vienen las aguas ni cuándo se van, exceptuando cuando el Mapocho, tras algunos días de lluvia, se transformaba en un torrente indomable a punto de desbordarse en algunos inviernos. Cuando uno se iba al colegio con las pozas de agua escarchadas en la mañana. En ese paisaje, tus videos, este video que trabajas con personas que están viviendo en la cuarta y la quinta región, que se preguntan qué es lo que hay bajo el cemento, que hay agua todavía bajo el cemento, ¿dónde están esos ríos? Me llama a las partes de mí, de tantos otros que no han sido nombrados, que no han sido cuidados por sus progenitores, que no han sido tocados para activar una memoria ancestral, a partir de incluso gestos cotidianos decoloniales. Tu obra en especial, esta que nos compartiste ahí por el chat, convoca una temporalidad otra, esa que no sigue el ritmo del capital, ni del progreso lineal, ni de la urgencia productiva. Es una temporalidad del bordado, de la invocación, de la siembra, de la cosecha.
en el mundo del arte contemporáneo en que vivimos, donde muchas veces se privilegia el concepto sobre el cuerpo, lo novedoso sobre el vínculo, me emociona encontrar en tu trabajo una forma de estética que también es ética, que no busca representar, sino busca restaurar, que no busca denunciar para acumular denuncia, sino para dejar abierta una herida, que nos hablaste ahí del río El Igua, que se ve esa herida en esa tierra seca, que todavía no cierra, por donde el agua tal vez vuelva a pasar, o tal vez no. Quiero ahí, si nos puede, Chava, ayudar como a avanzar en esas imágenes. Y bueno, acá es en la entrada del hospital donde nací, se los quería compartir. Este espacio ya no está abierto como hospital, es una especie de centro cultural que está al lado del cementerio más antiguo de Chile, por ahí por el siglo XIX fue fundado, y fue un espacio muy particular porque en algún momento fue leprosario, pero era un espacio, de cierta manera, para encauzar las buenas costumbres, la moral y todo lo que se debía encauzar de los malos pasos, porque la Chimba era un lugar marginal donde se hacían trueques económicos, donde pasaban cosas medias turbias, donde se iba a vivir mucha gente en algún momento después, palestinos, coreanos, peruanos, se fueron a vivir una parte muy importante también de extranjeros en esa zona, en el siglo XX. Mira, si avanzamos vamos a ver cómo cayó en abandono ese lugar. Este lugar ya no está así, hay ciertas zonas que son loquísimas, porque les cuento que en algún momento con un exnovio fuimos como, ya vamos a ver cómo está ese hospital, porque era un hospital olvidado, abandonado, y estaba en estas condiciones lo que vimos, todo como si hubiera habido una hecatombe mundial y hubieran tenido que abandonar de un momento a otro ese lugar. Un lugar con tanta historia, donde a mí me tocó nacer y donde me acuerdo que mi papá decía que habían cucarachas en el suelo cuando me vio por primera vez. Si seguimos, así estaba, así tú podías ver. Yo vi parte de esto, pero me dio en un momento un poco de mala vibra y me quise ir. No quise seguir avanzando, había una rata muerta colgada, era rarísimo el lugar, pero estaba toda la materia ahí expuesta, en hongos, en ácaro, en el material pútrido, estaba todo ahí. Y era muy interesante ver cómo ese espacio de cierta manera, de civilización o de civilizar a esa gente que estaba de aquel lado, se había venido abajo, básicamente. En un video, Paz, tú dijiste, estamos tejidas desde muchos tiempos atrás. Esa frase podría ser el corazón de tu trabajo, tal vez, o de algunos de tus trabajos, porque lo que haces es tejer agua, tejer memoria, tejer cuerpos, y sobre todo también oír los cuerpos. Siento que no hay una arrogancia autoral en el gesto de tu práctica artística, porque hay escucha, hay entrega, hay cuidado, y eso es profundamente político, en especial cuando vivimos en territorios donde el agua es intervenida, canalizada, explotada, ensuciada, y donde nuestros cuerpos, y te hablo desde un cuerpo, personalmente un cuerpo que está enfermo, una enfermedad crónica, siguen cargando con esas heridas hídricas, esas historias arrasadas. Acá me resuena Silvia Rivera Cusicanqui, que ya apareció, obviamente, en esta conversación, y que dice, toda forma de conocimiento, de llegar a ese conocimiento, es también una forma de corporización del mundo. Lo que se sabe desde un cuerpo, en relación con otros cuerpos, humanos y no humanos. En mi caso, he venido trabajando con el concepto de materia y su agencia. Trabajo también la ciencia ficción, trabajo el mundo especulativo, incluso con formas monstruosas que nos interpelan. Encontrarte también, y yo creo que le ha pasado a muchas personas que están acá, que tal vez no conocían tu trabajo, por ejemplo,
Encontrarte ha sido un recordatorio de que el agua no solo habla, sino que susurra, resiste, insiste, recuerda. Me hizo pensar en los cuerpos enfermos por haber ingerido aguas contaminadas, en las geografías donde el agua ya no es río, sino que es desecho, en las niñas y mujeres que caminan kilómetros por un balde de agua, o las que deben cruzar canales, islotes para ir a sus escuelas. Siento que las imágenes que nos presenta se distancian de la estetización del dolor, y no es un panfleto, ni un testimonio ilustrado, es una forma poética de resistencia, y ahí radica su potencia crítico-artística. Ahora me puse crítica, perdón, porque no separa sensibilidad de conciencia ni arte de territorio, porque no hace del agua una metáfora, sino que es un sujeto, y lo dijiste, un sujeto que ha sido dañado, desplazado, desmembrado, un sujeto que recuerda, y ese recuerdo nos llama a reconfigurar nuestros modos de mirar, de vivir, de crear. Y aparece Donna Haraway acá, que nos recuerda que no somos una sola especie, nunca lo hemos sido, nos constituimos en simbiosis, en relaciones que desbordan la individualidad, en redes de parentesco que son impuras. Quiero avanzar ahí con una imagen, hablando del Mapocho. ¿Puede ser la anterior? No, esa siguiente, esa de ahí. El río, básicamente Mapocho, que nombró Paz, y que es el que cruza Santiago y que divide la parte norte del centro, por ejemplo. Yo les contaba que había nacido en la parte de acá, sería la parte superior, la parte hacia la derecha. En el verano corre esta cantidad de agua, es muy poquita, y también tiene en la ladera hay como una parte donde la gente puede correr y andar en bici. Pero eso es básicamente lo que pasa casi todo el año. Y en el invierno, cuando hay lluvia, si podemos avanzar, porque acá las lluvias son básicamente en invierno, en otoño, es así. Cambia muchísimo, y la cordillera se pone blanca. O sea, tenemos un muro absolutamente blanco en esa zona que es hermoso. Creo que es lo más hermoso para mí de Santiago, es la cordillera Nevada, es maravillosa. Y es así como desde ese hilo se transforma en algo torrentoso que tiene como una personalidad este río, que para muchos es una herida de Santiago, así lo ve mucha gente. Yo no lo veo así, pero mucha gente lo ve como una herida. Y ha pasado lo siguiente, si podemos avanzar, es que esta es una imagen del 1982, donde el río se desbordó. Hay muchos registros de este desborde, porque dejó básicamente colapsada la ciudad, y especialmente porque el año 82 hubo una crisis económica muy grande en el país, total abandono, estamos en plena dictadura, y las calles se partieron. O sea, imagínense, eso es un auto que se está cayendo, el río tomó toda esa parte del borde de la ciudad, sobre todo la parte más pobre de la ciudad, porque el río cruza lugares muy fresa, como dicen ustedes, muy chetos, muy cuicos, como decimos acá, y también cruza el centro y cruza espacios donde también son tomas, donde la gente vive ahí y se toma un espacio libremente para vivir. Y quiero decir acá con todo esto que me conmovió en el trabajo de Paz, el trabajo de la red de mujeres diaguitas trasandinas, sobre todo porque personalmente tengo y le contaba a Paz, una relación muy potente con Argentina y con Brasil, es como pasando justamente los Andes. Y esa red tejida no solo en lo simbólico, también en lo afectivo y territorial, es un gesto profundamente reparatorio, le da cuerpo a tu discurso, lo encarna, al mismo tiempo nos recuerda que crear desde el corazón no es una frase antigua, cliché, ingenua, sino una decisión metodológica.
una forma de estar en el mundo, una epistemología encarnada que siempre nos hablan los textos gringos, pero que siento que nosotros lo encarnamos bastante bien en Latinoamérica, y algo encarnado como nos dicen tantos, no sé, Cusicanqui, Haraway, entre otros, como palabras de Cusicanqui que nos dicen no es posible descolonizar el pensamiento sin descolonizar también las emociones. Tengo algunas preguntas para hacerme, no sé si me voy a alargar mucho con eso, se las puedo escribir en el chat después. Y puedo decir que la obra de Paz no da respuestas, sino que ahí está la fuerza de su trabajo. No cierra, no clausura, abre posibilidades. Deja escurrir las aguas, como en invierno, se salen, desbordan. Así que pensamos con los líquidos de nuestros cuerpos, y eso lo hablamos en un momento ambas, con la respiración, con la humedad de la memoria. Gracias por ese gesto que no busca exhibirse, sino compartir, por recordar que el arte puede ser un lecho fluvial, que bordar puede ser tan revolucionario como gritar con una pancarta, que escuchar el agua puede ser el principio de otra forma de vivir. Y antes de terminar, no sé si me quedan 2 imágenes más, si Chava nos puede ayudar. Acá es cuando han habido temas de desborde del río Mapocho, y les muestro algunas carreteras y pasos, niveles de Santiago son bastante modernos, eso nos dicen muchos amigos que son de Latinoamérica, que acá las calles siempre son como súper modernas y están en buen estado, sí, pero miren esto me encanta, porque yo también trabajo mucho el absurdo, y es como muy primer mundo, y Costanera, el Oriente Cerrado, la dehesa, que es un lugar carísimo donde hay puras casas, mansiones básicamente, pero desbordados. O sea, esto es algo que compartimos en Latinoamérica, totalmente, de norte a sur. Y antes de terminar, quisiera sumar unas palabras de Pepe Mujica, fallecido el día de ayer tras una larga batalla de cáncer. Dice, yo soy orgánicamente optimista, intelectualmente bastante pesimista, y digo orgánicamente porque la naturaleza tiene más importancia de lo que parece. Los seres humanos somos animales emotivos que aprendimos a pensar, pero hay una profunda emotividad adentro de nosotros que por momentos es determinante. Nos creemos que decidimos de acá, decidimos con las tripas. Acá encontramos la batería argumental para justificar lo que las tripas decidieron. Gracias, Paz, por abrir este cauce, y gracias a ustedes por escuchar. Ay, muchas gracias, Gaby, por tu comentario, que al igual que como pasó con la presentación de Paz, estábamos muy emocionadas por escucharte, porque sabemos que escuchas y compartes desde la generosidad y también desde un horizonte político que compartimos y que, como decías, consideramos esperanzador dentro de las condiciones materiales que construimos cotidianamente. Entonces, bueno, justo por fortuna tenemos media hora de la sesión, y no sé cómo le pasará a quienes están en esta sesión, pero yo creo que ha sido una sesión muy conmovedora en eso, en términos intelectuales, en términos estéticos, pero también emocionales. Y bueno, me gustaría, Paz, saber si quieres compartir algo justo como que te resonó de Gaby, y también compartirles que, bueno, tenemos una pregunta directa justo, Paz, del trabajo que has compartido, pero también pedirles a quienes están aquí en Google Meet que si tienen alguna pregunta con todo lo que ha resonado respecto a lo que han compartido Paz o Gaby, este es el momento para compartirla. Justamente la idea es que podamos generar un diálogo. Y también ahí veo que hay algunos comentarios en YouTube. Nuestra transmisión en YouTube no está haciendo lo mejor. Esto lo tienen que saber quienes están en Google Meet. Pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y bueno, así es la autogestión.
Y bueno, pero sí han podido escuchar todo, eso sí, verlo ahí un poco con trabas. Y justamente hay una pregunta de Padme que me parece muy buena, que menciona de dónde vienen tus intuiciones, Paz, respecto a los métodos que empleas para dialogar y ser con cuerpos de agua, que eso me parece muy interesante y creo que se puede reflexionar también con lo que has compartido, Gaby, porque creo que dentro del trabajo de les dos hay una intención muy profunda por pensar los cuerpos de agua de entre distintas categorías, ¿no? O sea, lo estético, digamos, desde sus prácticas artísticas, pero un poco como mencionaban, como una categoría también y una relación política, una relación histórica, ancestral, afectiva, que forma parte también de la manera en la que van encauzando, digamos, su lenguaje, su pensamiento y su producción también impactada dentro de sus cuerpos, ¿no? Entonces, gracias, Pablo, me parece una pregunta muy, muy buena pensar en la intuición particularmente, que justo cuando hablamos de lo más que humano es una categoría que a mí me parece muy potente recuperar en términos políticos evocativos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tiempo para aprovechar y escucharlas y aprovecharlas aquí, entonces no sé si Paz, justo para dejar a Gaby descansar un poquito la garganta, si quieres compartir, y luego Gaby. Vale. Bueno, primero agradecerle a Gaby por sus comentarios. Siempre es como súper nutritivo desde el compartir lo que resuena, ¿no? Lo que mueve, lo que moviliza. También me encantó que fuiste como... Bueno, tuvimos ahí un encuentro tras bambalinas también de conversar, que fue muy, muy entretenido, muy nutritivo, y como de mirar... O sea, tuve la oportunidad de leer a Gaby como algo de su investigación, y de encontrar como de preguntarnos, ¿no? Como las similitudes, las diferencias, y siento que el haberte leído, que me gustó mucho la manera en cómo escribes, como desde esto narrativo, que creo que es el coqueteo ahí con la ficción, o como medio etnográfico, pero también ahí como una mezcla con lo teórico, siento que fue muy... también con una dinámica medio similar ahora como hablabas de ti y que de pronto ibas como tejiéndolo con lo que presenté, ¿no? Como con tus comentarios. Me gustó mucho también eso, a propósito de la manera en cómo articular el decir, escribir, hacer. Y no apareció tanto, pero lo voy a poner sobre la mesa, que es como a propósito, o sea, que por ahí lo dijo Gaby, ¿no? Como que ella trabaja más desde lo especulativo, o como de la ficción, y hablábamos un poco, tensionábamos el tema de cómo una de las grandes preguntas que atraviesa lo que hago, ¿sí? Las indagaciones, el tema del mestizaje, de la orfandad, de la búsqueda de la memoria, y cómo, claro, no hay una respuesta, como tú dices, sino más bien hay una insistencia, ¿no? Como que también cuando abrí mi apuesta, como el primer fragmento de lo que les presenté, hablando de mí como paz individual, esa insistencia. O sea, también pienso en el arte como descolonizar la práctica artista en sí misma, de ponerla en una categoría de que son ejercicios, que son búsquedas sin generar como tanta pretensión en torno a la idea de la obra de arte, y también de retornar la posibilidad del arte como algo inherente humano, ¿no? Y que incluso más que humano, o sea, creo que lo vivo es creativo porque es movimiento, ¿no? Como que siempre está esa apuesta por el transformar, mutar, ¿no? Y que creo que, o yo me situaría en la constante búsqueda. Entonces ahí como que hilando un poco esta pregunta que me hacían de cómo hacer, ¿no? Cómo es ese acercamiento de pensarse con las aguas o dialogar. Tampoco sé si no sabría cómo responderlo, sino como partí, siento que mi manera ha sido poner el cuerpo, ¿no? De hecho, para mí entrar a estudiar arte también fue una búsqueda para acercarme al oficio de la cerámica, como una de las memorias más vivas de lo diaguita que hay como... evidente como de memoria o vestigio arqueológico,
son las piezas cerámicas, y me encontré con muchas preguntas en torno al cuerpo, ¿no? Y cómo, bueno, también atravesada desde la arquitectura y pensar en las formas de cómo habitamos, y una misma desde el sentir, pero también los espacios que se construyen, es cómo ocupar el cuerpo como un espacio de enunciación, ¿no? Que hay, bueno, también la herencia del pensamiento y el pensar y sentir, hacer, desde los feminismos y más desde los feminismos del sur. Es como poner el cuerpo, ¿no? Y también entender la posibilidad de esos otros lenguajes que desde el cuerpo se desbordan, ¿no? Entonces, también entendiéndonos como agua, que creo que ha sido un proceso, como les contaba, para mí el pensar en la menstruación fue como un hito en mi vida de poder resignificar eso, porque me era muy evidente el decir, claro, en mi cuerpo me habita una ciclicidad, ¿no? Y se hace evidente. Y es como eso tan tabú que no han querido desarraigar, ¿no? En esta cultura, como las distintas imposiciones y homologaciones, y como el tapar esa naturaleza que somos con todo eso, ¿no? Como los pelos, la sangre, los olores, como toda esa naturaleza que se desborda, se oculta, ¿no? Y que nos recuerda. Creo como la importancia de ese recordatorio constante, y que también está en tensión porque, claro, habitamos ciudades, entonces, para mí, como que la respuesta sería, devolviéndolo desde la misma palabra, la intuición. Yo me guío mucho desde la intuición, y también desde ahí es como apelar a ese sentir, o incluso el sueño, ¿no? Como también tratando de descolonizar esta cosa tan racional, mecánica, que nos enseña también estas formas de validación solamente. ¿Por qué no valido la intuición nada más, no? Y cómo dejarme afectar por el entorno y poner el cuerpo, esos eran esos ejercicios que les compartí, fue eso, ¿no? Como estoy entendiendo de que la memoria yace en el agua y en el territorio, porque ancestralmente es territorio de Aguita, entonces, bueno, voy a ver que si pongo mi cuerpo con el río, ¿qué me pasa, no? Como si pongo mi cuerpo con la piedra y con el árbol, ¿qué va a aparecer en mí? Que de pronto ni siquiera puedo traducirlo en palabras. Eso, y algo bonito, que, perdón que yo vengo y soy un poco dispersa al hablar, pero sí me gustaría posicionar porque me pareció muy potente esa reflexión como entre el encuentro de Gaby, que ella habla mucho de lo híbrido, ¿no? Que también a mí cuando le leí, y que también me pasaba en estos ejercicios que les compartí de ir a recolectar la basura, por ejemplo, en torno a las desembocaduras de los cuerpos de agua, y es como pensarnos y abrazar y aceptar esa realidad también a propósito de la hibridez y del mestizaje y de la crisis civilizatoria, es que todos los cuerpos vivos, yo creo, tenemos microplástico, ¿no? Ya adentro en nuestro cuerpo. Y es parte de esa también hibridación y, sí, como proyección colonial, podríamos decir que nos atraviesa, ¿no? Entonces, cuando leí a Gaby, también que en el texto que le leí hablaba como de la vinculación afectiva con el goteo, ¿no? El goteo en el metro de Santiago, y cómo pensar en el agua, en esa agua residual, ¿no? En esa agua que no ves, agua que debería ser como un error en el sistema, un error en la ciudad, ¿no? Esto justo que Gaby decía de que Chile se jacta mucho como de ser el país más chido latinoamericano, y que hay un montón de cosas que no, como la evidencia del goteo en el metro, y que se cuela, ¿no? Es como eso mismo de cómo se cuela esa agua que nadie quiere ver, y así como las plantas, ¿no? Esas grietas, como que quiero enlazar como esta idea de esta orfandad, que el capitalismo y todos sus sistemas de opresiones nos desarraigan y nos desvinculan de ese reconocernos parte de la naturaleza, pero también es reconocer de todas las cargas que nos atraviesan como el microplástico, ¿no? Entonces, cómo también abrazamos eso que ya somos, y que quién sabe en qué vamos a devenir con todos los otros seres, pero estamos juntos, ¿no? Que creo que también alguien escribía en el chat como cómo sobrevivió a lo colectivo, o cómo no fracasar en el intento colectivo. No sé si hay respuestas. Yo creo que, claro,
somos seres de afinidad, ¿no? Entonces, para mí, afinidad política, yo también por eso les hablaba mucho de espacios de mujeres, porque ahí me siento, de mujeres y disidencia, es como mi espacio que me siento más cómoda. Pero sí, como que encontrar estos sistemas de afinidad y ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Qué nos atraviesa juntos, qué violencia y qué podemos crear. Y creo que ahí el arte es territorio fértil para abrir preguntas más que pensar en respuestas, ¿no? Pero caminamos juntos y por lo menos eso a mí me da esperanza como encontrarnos en lo colectivo. Y ahí ya dejo mi palabra. No sé si Gaby vea o no sé si hay preguntas ahí. Ay, gracias, Paz. Yo justo me quedo mucho con esto que mencionas como de la relación que hay entre la intuición, el sueño. Pienso también en la forma en la que en el inconsciente se manifiestan esas afectaciones con lo más que humano, ¿no? Que me parece también un espacio, como decías, muy fértil para pensar cuáles son estos diálogos, ¿no? Pensaba mucho que el año pasado Omar Giraldo compartía mucho la forma de diálogos entre lo más que humano y la forma de representación, y que es un diálogo que no es, digamos, entre pares, en términos de yo le hablo a alguien y esa persona y ese ser me responde, y entonces como esa dinámica así como muy clásica de la comunicación, sino que es mucho más expandida, ¿no? Con esto que mencionas de la hibridez, y que tenemos que pensar entonces en otro tipo de esquemas. En este caso, por ejemplo, yo creo que la potencialidad de pensar en el agua y los cuerpos de agua nos permiten pensar en otro tipo de formas de relacionar la comunicación, las formas de pensar, como que no, incluso un poco me quedo pensando en esto que dices, como otras formas de representar incluso lo más que humano, que es muy potente y que justo hay muchas ya tradiciones intelectuales no nacionalistas o no coloniales que están justamente recuperando este tipo de formas de representación, ¿no? Que me parece una práctica de memoria también con lo más que humano muy potente, ¿no? Entonces, sí, con eso me quedo y justo, bueno, hay varios comentarios, pero me gustaría justo, Gaby, si quieres comentarnos un poco, aprovechándote que te tenemos aquí, este lujo. Sí, gracias por eso. Bueno, tengo anotado varias cosas acá con el tema de la intuición. Creo que concuerdo totalmente con lo que dice Paz, el tema de poner el cuerpo, cuando uno empieza a pensar también con los cuerpos de agua o con otras materialidades, para pensarlo no desde una manera como, claro, como etnográfica, sino que como otro más que le acompaña. A mí me pasa que, claro, tengo un tema ahí, por ejemplo, que hablamos con la menstruación. A mí me pasa que yo no me identifico como una mujer, pero tengo un cuerpo mujeril. Entonces, siento que le pasa eso a muchas personas que no son binarias, personas trans también, que sus cuerpos funcionan y se mueven de maneras que muchas veces no entendemos. Peor si hay dolor, en mi caso la menstruación no es algo que, creo que es algo que nunca pude disfrutar. Y con los años, por haber nacido en donde nací, tardaron más o menos unos 10 años en decirme, tu útero está básicamente destrozado. Creo que el tema de la ciudad y nacer en una ciudad y tener intuiciones dentro de la ciudad, a mí me pasa que lo que me da esperanza es el trabajo en colectivo. Las mismas aguas siempre me juntan con personas que están en la misma que uno, están pensando políticamente en torno a las aguas. Yo soy una asidua persona que trabajo que tengo que moverme por el metro de Santiago constantemente, meterme al mundo subterráneo, que también es algo que estudio, y como decía Bea, el trabajar con las aguas que son las que están goteando en las estaciones del metro, me parecía fascinante y me parecía fascinante el sonido también del roce de la gente que caminaba
por el metro, el roce de la ropa, del poliéster, del algodón. Y esa filtración, esas aguas que están en desuso son las que, básicamente, las que tengo más acceso también como una persona que vive en una ciudad de más de 9 millones de personas. No tengo un lago, no tengo mar cercano. Entonces esos son lo que me acerco mucho al error, me gusta el error, me gusta lo híbrido, me gusta lo ensamblaje, me encantan los monstruos. Y creo que lo que decía ahí también, Paz, no sé si la palabra es abrazar el plástico, pero somos eso, tanto eso como agua y como carne, y son parte de nuestro cuerpo ya, es como una parte que ya los bebés nacen con el cordón umbilical, con trocitos pequeños de microplásticos, es impresionante. Entonces es como esa hibridez que puede ser monstruosa o puede ser algo aparentemente hasta políticamente violento, peligroso. Me parece que esas monstruosidades, y me meto en eso, podemos hacer grandes cambios en colectivo. Y ahí como que hay una serie que está muy de moda, que es El Eternauta, y dice, ya como gran fan de la ciencia ficción, dice, nadie se salva solo, y es absolutamente lo que yo creo, y varios de acá, yo creo de las 34 personas que estamos acá, yo creo que todos podemos pensar en eso, por algo estamos acá, son casi las 10 de la noche acá en Chile, estamos pensando en esto. Ay. Ay, gracias, Gaby. Justo también, bueno, estamos acercándonos al final de la sesión, pero bueno, por fortuna y como siempre pasa en este seminario, hay comentarios muy buenos también en el chat. Y antes de terminar, justamente creo que podemos hacer como una ronda de cierre. También acá, justo Chava acaba de poner algunos comentarios que están en YouTube de gente muy paciente con la transmisión. Y una cosa que creo que está muy interesante justo de lo que plantean y que me parece que ya lo sabíamos, pero confirma mucho la intuición que tuvimos de convocarles juntos a esta primera edición, es que justo abren la posibilidad de acercarnos a las discusiones sobre lo más que humano, que es lo que nos interesa, y confiamos en que les interese a varias personas que están aquí, porque nos relacionan con muchas materialidades y con muchos seres a través de una pregunta política, pero que no antepone, digamos, la limitación sobre los cuerpos, sino lo contrario, ¿no? Y eso me parece que es muy significativo del trabajo que proponen, porque también creo que en el pensamiento contemporáneo hay una vuelta muy importante a pensar el cuerpo, pero creo que es importante justo sostenerlo y ampliarlo, ¿no? No limitarlo un poco, digamos, a la individualidad capitalista, sino pensarlo un poco más justamente, como planteaban, ¿no? En red, en fricción, en contacto, en expansión, no en términos como transhumanistas, como estas ficciones así como tipo de Elon Musk, de cómo ampliar nuestro cuerpo en términos colonizantes, capitalistas, extractivos, sino digamos que absolutamente lo contrario, ¿no? Sino cómo ampliar nuestra experiencia desde el cuerpo compartiendo, sosteniendo y procurando aquello que en este momento está asediado justamente porque no permite el avance de ciertas políticas destructivas, ¿no? Y eso me parece interesante para pensarlo, y justo ahí veo que en ese sentido, Brenda, Jacqueline en el chat preguntaba directamente, creo que a Paz, pero creo que es algo que me parece muy bueno, que puede ser como una pregunta para hacerle a los dos y que puedan justamente responder como para ir cerrando esta sesión, que es cómo es que abordan
la relación, o sea, con las materialidades y las afectividades, sobre algo que mencionaste como contener con el cuerpo y contenernos con otros cuerpos, ¿no? O sea, pensando en esta relación del cuerpo con la expansión entre las afectividades, las materialidades, y yo ahí, Brenda, tomaría tu pregunta para pensar con otros seres, ¿no? Y con otro tipo de, incluso de territorios que impactan justamente la posibilidad de contener del cuerpo, pero de una contención casi pensando colectiva, ¿no? Entonces, me parece una buena pregunta justo para ir cerrando, pero igualmente ahí va a haber más comentarios, pero también por cuestión de tiempo vamos a procurar algunas, pero igualmente no se preocupen porque todo esto queda grabado y las preguntas también quedan guardadas, entonces las vamos a tener a la mano siempre. Pero bueno, les doy la palabra, no sé quién, si Paz o Gaby quiera participar. Bueno, voy yo si quieres. ¿O quieres? Dale, dale. Sí, a ver, estaba leyendo acá el contener, ¿no? Contener con el cuerpo y contenernos otros cuerpos. Sí, bueno, claro, en particular cuando hablé del contener era también ir a a este gesto que también a propósito del cuerpo y el lenguaje del cuerpo que siento que intuyo, ¿no? O como que en el camino me he encontrado que el cuerpo es como el territorio fértil para ver, buscar, sentir otras formas, otras posibilidades. Entonces, entrar a la pregunta del contener fue en pensar en la cerámica, ¿no? En la cerámica como un vestigio de memoria, objeto, pero también sujeto, visto desde las ontologías andinas, desde el mundo andino, entender que estos cuerpos cerámicos tienen un lugar, ¿no? En el sistema de relaciones y que si pensamos en el agua es como los cuerpos que pueden contener y guardar el agua, ¿no? Como el líquido para poder, o el alimento, la semilla, ¿no? Es la posibilidad del guardar. Y pensar en esos gestos primigenios que también la cerámica, que es uno de los universos que me fascina, como un oficio y un lenguaje material del vincularnos con la tierra y cómo pensar en la transformación de la tierra cuando pasa por el fuego. Me parece como muy alucinante también cómo estos seres cerámicos nos enseñan de esa transformación, ¿no? Y todo quien ha hecho cerámica es como vincularse con la tierra mojada y ir entendiendo cómo ese cuerpo va secándose y va perdiendo el agua para llegar a tener como una estabilidad, ¿no? Y eso después del fuego ya transforma su cuerpo y que ya no hay vuelta, ¿no? Como que el fuego ahí genera esa transformación de este cuerpo y que luego puede contener el agua porque se vuelve impermeable. Eso como un gesto primigenio, como un gesto atávico, humano, como en la primera lámina que les mostraba, ¿no? Este gesto que incluso sería la reproducción gestual de las manitos, de si yo no tengo nada más que mi cuerpo para poder contener el agua, hago esta gestualidad, ¿no? Y desde ahí puedo como acercarme, aproximarme al agua. Eso pensando en el oficio y llevándolo a la reflexión de cómo poder vincularme al territorio para indagar en esa memoria en el territorio era poder buscar ese gesto, ¿no? Entonces buscar ese gesto era poder pensar en el contener del agua, pero también en salir a buscar esa gestualidad no solo en el cuerpo humano, que podría ser esto, sino que cómo los otros cuerpos de otros seres, ¿no? Orgánicos, inorgánicos, tienen también en sus cuerpos, todo está contenido sobre otra cosa, ¿no? Como esas fotos que le mostraba de observar y de pronto si sacas una roca y queda como el orificio de la tierra, es poder entender el gesto de cómo esa roca está abrazada por esa tierra, ¿no? Y así como que desde solo ver ese gesto es poder entender esa interrelación
en la que habitamos, ¿no? Como poder recordarnos en ese ser contenida incluso efectivamente, ser contenida en la colectividad, ser contenida en las familias que escogemos, en las redes también creativas, en las redes políticas, y saberse contenida también desde los espacios que pueden ser urbanos, no urbanos, ¿no? Como los espacios que habitemos también, como esa reflexión mayor quizás del contener. Y como yo estoy contenida, finalmente esa interrelación, casi que como la figurita esta de las muñequitas que están una dentro de la otra, es poder también esa reflexión de cómo hay ecosistemas que incluso no llegamos a ni imaginar el ecosistema de seres que habitan dentro de tu cuerpo, ¿no? Y que están contenidos, y de así, ¿no? Hasta como el infinito, estas como capitas. Entonces, eso, y que materialmente yo lo he explorado desde la tierra, desde la arcilla, como que he explorado desde las huellas, de cómo dejo huellas para poder evidenciar también. Y sí, bueno, también de hecho con Una Tierra Diversa pudimos explorar harto en ese proyecto que les compartí. Pero nada, para cerrar quizás como dejar esa reflexión, ¿no? También que creo que sí es potente y cuando hablamos de agua es volver a la colectividad, también a propósito de pensar en las múltiples gotitas o en el goteo del metro como es una gota y que luego esa imagen del Mapocho desbordándose, ¿no? Y como colándose por sobre el cemento, ocupando las calles, por sobre también los cauces construidos desde de las calles para los automóviles, ¿no? Entonces, volver a pensarnos y que en el estallido social salió mucho esa frase que me gusta recuperar, que es somos el río retornando a su cauce, ¿no? Y que yo utilizo mucho la metáfora del encauzar, también desde el encauce de intención, encauce afectivo, encauce colectivo. Entonces, sí, a propósito del Eternauta, que decía ya el héroe no existe, sino que el héroe es colectivo, ¿no? Como que encarna el espíritu colectivo. Creo que ese es el llamado del agua, a encarnar su espíritu colectivo y tejedora maestra. Yo creo que mirando el agua he aprendido mucho, solo observando como el universo que es de transformarse, de ser gas, sólido, líquido, ya es como un viaje, solo observarla y como por ahí preguntaban de cómo sé si me responde o no el agua. No lo sé, les invitaría como a detenernos a observar más al agua en sus múltiples estados, tanto el goteo del metro como el vaso de agua que me estoy tomando, pensar como de dónde viene el agua que está, cuáles son los cuerpos de agua de la ciudad que habito, cómo se llamaban, ¿no? Como invitarles a que también nos preguntemos por esos cuerpos de agua y cómo existen y reexisten, o cómo están, ¿no? Cómo están y qué me pasa con eso. Sí, bueno, ahí dejo mi palabra y le paso a ver qué nos comparte Gaby. Uy, no quiero pasarme mucho, pero a ver, hablaban del contener. Yo en lo que hago hablo más del desborde, la verdad. Me interesa mucho eso. Pero sí, si hablamos de contener, lo veo en los otros humanos. Y esos son las familias que escogemos, las familias que, como vuelvo a citar a Haraway, como no hagas más niños, haz parentescos. Y lo que me ha pasado, que lo que he podido encontrar en el camino son esas familias escogidas, con las que además se han podido generar proyectos creativos, además de la creación que ya es la amistad misma. Así que yo creo que es eso, como un cuidado del otro, de que cada objeto está creado por un otro, que hay materiales que provienen de otras vidas, de otros tiempos, y, y sobre todo en los tiempos que vivimos de, de graves problemas como de una crisis planetaria, siento que esos parentescos de amistades son los que nos pueden mantener cuerdos, nos pueden mantener también pensando en un futuro y en un futuro creativo, en un futuro no solamente de estar sobreviviendo, sino que estar viviendo en este mundo y creando. Eso es lo que puedo decir.
Ay, muchas gracias a los dos porque justo creo que, bueno, y gracias por estar atentos al chat. Creo que justo una de las cosas que a veces se vuelven complicadas en estos espacios donde abordamos temas sobre las relaciones con lo más que humano es no caer en la depresión que significa el futuro, ¿no? Como estos discursos distópicos, desesperanzadores y desmovilizadores, ¿no? Y creo que esta sesión es ideal porque aparte de que, como decía, el agua moviliza muchísimo, también les agradezco mucho también por justo compartirnos desde este espacio que a mí me parece crítico porque no niega las condiciones materiales e históricas de los procesos que vivimos, sino que a partir de ellos se muestra cómo a lo largo de los siglos se ha venido justamente resistiendo a una distopía que todo el tiempo está en tensión, ¿no? Y que, digamos, en muchas geografías y también muchas corrientes de pensamiento abrevamos de esa historia, ¿no? De sostener la esperanza ante justamente procesos de destrucción y de colonización. Y creo que una cosa muy importante que me gustaría mencionar antes de cerrar esta sesión, porque también para quienes están en Sudamérica se están desvelando, es justo compartirles que, bueno, la intención es que cada mes nos podamos juntar con más personas que nos van a ir presentando sus trabajos justo en este tenor de pensar desde distintas, digamos, perspectivas, pero también desde distintas materialidades y desde distintas relaciones que han trabajado con lo más que humano y que justo vienen un poco en la línea de pensamiento de paz y que Gaby nos han compartido, que es cómo pensamos todas estas discusiones en términos políticos y cómo los pensamos también en una formación de una red que podamos articular, quizá no organizadamente aquí, porque nosotros no sabemos si tenemos las condiciones de albergarla, pero sí que vayamos compartiendo y conociéndonos a través del chat, de la videollamada, de YouTube, etcétera, con distintas personas que justo también desde otras geografías estén trabajando estos temas y que como tanto Gaby como Paz compartieron, como que tienen un trabajo ya desde hace muchos años y de conexiones con otras redes que nos permiten pensar en lo más que humano como una categoría política y potente para nuestro presente, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles mucho Paz y Gaby por sumarse a esta experimentación. Fue así lo máximo tenerles aquí y estamos muy felices de quienes no les conocían, que les hayan conocido hoy, porque la verdad que su trabajo es muy, muy esperanzador para todas y todos y todes. Entonces, eso sería todo por esta sesión. Ahí vamos a seguir. Allá Gaby justo compartió sus redes. Vamos a seguir compartiendo para quienes nos conocieron a través de Instagram las grabaciones, lo que compartieron hoy. A quienes están inscritos vamos a seguirles mandando algunos correos con algunas notas de lo que se compartió el día de hoy, justo para evitar que se quede solo aquí, sino que sostengamos el diálogo a lo largo de las semanas que vienen. Entonces también para que estén atentos a esto. Y el 11 de junio nos vamos a ver para la segunda sesión, que es Ontologías Territoriales con Zuleika Rodríguez y Rodrigo Aynol. Entonces también va a ser muy interesante que se sumen. Aquí ya vamos a trabajar un poco más sobre territorio y las relaciones un poco más desde las montañas y la tierra, entonces va a ser muy importante también para la discusión. Y bueno, agradecerles mucho, desearles una feliz noche y bueno, seguimos acá dialogando. También gracias a Chava que está aquí, que anda también en los controles. Y también ahí veo que hay unas personas que luego van a participar como ponentes o comentaristas que están aquí, entonces también gracias por sumarse. Y bueno, que tengan una muy linda noche. Gracias a todos. Buenas Nos noches. vemos, que descansen. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Seguimos entonces las otras sesiones platicando. Gracias. Sí.